3, 2. Muy buenos días, tengan todas y todos. Nuevamente para Grant Thornton es un enorme placer estar con todos ustedes en un webinar más sin costo. El día de hoy, nuevos criterios en las leyes de renta, impuesto al valor agregado IVA. Ya son bastantes personas las que nos están siguiendo y les recuerdo que pueden ver estos videos en horas de la tarde de esta presentación y de todas las otras que hemos proyectado para ustedes semanas atrás en el canal Grant Thornton Costa Rica en YouTube. De la misma forma, en nuestro chat voy a poner la dirección electrónica a la que me pueden escribir para enviarle la presentación si ustedes así lo solicitan. También les recuerdo que a través de la vía escrita pueden hacer sus consultas y trataremos de contestar la mayor cantidad de estas posible al final de este evento. Entonces, les decía que nuestro tema del día de hoy es ganancias, o no, más bien, nuevos criterios en la ley de renta impuesto al valor agregado. Para empezar este evento, les recuerdo también nuestros expositores, don Germán Morales, socio director, don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, y don Rafael González, también socio de impuestos ilegal, todos de Grant Thornton. De inmediato le doy la palabra a don Germán Morales para que nos explique un poco en qué va a consistir este evento que hoy día estamos ofreciendo con muchísimo gusto para todos ustedes. Don Germán, muy buenos días, adelante. Gracias, Marielos, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este evento de Grant Thornton. Recordemos que Grant Thornton es innovación y creemos que la resiliencia no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino realmente hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. Hoy en este evento vamos a desarrollar algunos criterios sobre la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, tanto en la parte de impuesto de renta del título 1 como rentas de capital y lógicamente en el tema de IVA. Principalmente una ley que fue redactada y que tiene unas ciertas formas de redacción que podrían hoy verse como inconsistentes y que en consecuencia las vamos a analizar con el fin de darles a ustedes siempre argumentos para que puedan tomar decisiones, asuman los menores riesgos posibles, puedan cumplir las obligaciones tributarias que la ley indica y que además puedan acogerse a algunas exenciones o beneficios que la ley tiene. Vamos a pasar con el evento y lógicamente vamos a intervenir durante el evento don Mario, don Rafa y este servidor, y al final también vemos las preguntas que ustedes tengan para aclarar cualquier duda posterior a la presentación que principalmente haga don Mario. Muchas gracias, Marielos. Gracias, don Germán. Les recuerdo que a través de nuestro chat vía escrita, ahorita vamos a poner las direcciones del canal de Grant Thornton YouTube y también vamos a poner la dirección para que soliciten la presentación si así lo requieren. Y les recuerdo también que el próximo jueves tenemos otro webinar sin costo, bien importante también, el impuesto sobre el valor agregado en los clubes privados. Todos invitados, ya las invitaciones andan circulando y por supuesto también los esperamos. Gracias a todos los que nos acompañan. Don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, va a iniciar esta presentación. Don Mario, muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias, doña Marielos. Buenos días a las personas que nos siguen en esta transmisión. Siempre muy agradecidos con esta fidelidad que han mostrado algunos en estos eventos y que marcan una diferencia importante para nosotros. Dentro de las propuestas diferenciadoras de valor que trata nuestra firma de generar, nos hemos abocado a la tarea de dar seguimiento, después del primer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de identificar aquellos aspectos o elementos en los cuales se ha manifestado o se ha dado una brecha, un divorcio entre la letra de la ley, los reglamentos que han sido dictados al efecto y algunos pronunciamientos que ha generado la administración tributaria sobre el particular, que ya dentro de este año han sido bastante abundantes. Y entonces se puede identificar con meridiana claridad algunos aspectos respecto de los cuales pues existe esta diferencia, esta separación, esta brecha, y la prudencia aconseja tenerlos claros, identificarlos para poder tomar decisiones informadas. En atención a lo anterior es porque vamos a desarrollar estos temas que, como ya adelantó don Germán, pues tienen que ver con rentas del impuesto sobre la renta, tienen que ver sobre las rentas del capital y algunos temas concretos del impuesto al valor agregado.
Muy buenos días y muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Complementando lo que decía Germán y lo que decía don Mario, hay que tener en cuenta que por razones obvias, los administrados nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la administración tributaria a hacerle consultas para entender cuáles son sus criterios. Entonces, nos hemos encontrado con lo siguiente, lamentablemente, por una parte, dispersión de criterios, es decir, no hemos encontrado uniformidad ni dentro de la dirección ni en general en la administración, en las administraciones tributarias. Sumémosle a eso la existencia también de una enorme cantidad de regulaciones de carácter general que ha emitido la dirección, que en algunos supuestos distan o pueden distar de lo que se entiende del reglamento o de lo que se entiende de la ley. Entonces tenemos 4 fuentes de carácter normativo, léase la ley, léase el reglamento, léanse las circulares o los criterios, más las respuestas individuales que han generado dispersión de criterios. Y tal vez, para ya darle la palabra a don Mario y arrancar con los temas, una cosa que ocurrió hace ya bastante tiempo, que lamentablemente creo no fue buena, fue el dotar de carácter apenas informativo a las respuestas a las consultas 119. Eso significa que la administración tributaria no se ve vinculada por sus respuestas, pero el contribuyente de alguna manera recibió o una orientación con la que no comparte, pero que no puede recurrir, o bien un acto que no le beneficia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y justamente en razón de eso es que tratamos de dotarlos de todas las herramientas para que, debidamente informados, podamos cumplir adecuadamente las obligaciones y establecer nuestra apetencia al riesgo o la necesidad de gestionar frente a la administración. Muy bien, bueno, esa es la manera de contextualizar este tema. El día de hoy es referirnos a algunos temas concretos respecto de los cuales, digamos, existe alguna tela, digamos, hay base para la duda y vamos a ver las diferentes posiciones sobre el particular. El primer tema que vamos a abordar es el del incremento injustificado de patrimonio. Si bien es cierto, esto no es un tema, digamos, novedoso, introducido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque ya estaba incluso en la ley de renta antes de reformar. Recordemos que aun cuando nuestra ley sigue todavía el concepto de renta producto y ahora con una cédula impositiva nueva que son las rentas de capital, el tema del incremento injustificado de patrimonio sufrió un remozamiento con el advenimiento de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y entonces es importante tener claro la normativa aplicable. Y esto cobra una cardinal importancia ahora con la obligación formal que tenemos que cumplir el año entrante, en el mes de marzo, que es declarar sobre el tema de las sociedades inactivas, ¿verdad? Recordemos que las sociedades inactivas, con ocasión de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se constituyen en contribuyentes formales, declarantes, y en consecuencia, si bien es cierto, no tienen actividad por la cual deban declarar impuestos, sí se encuentran en el radar de la administración y debemos declarar sobre ellas. Y a esto, aunado la circunstancia de que históricamente en Costa Rica pues existía la costumbre generalizada de tener muchos de los activos de los cuales somos propietarios propios y extraños a nombre de sociedades, hoy día cobra mucha importancia el tema patrimonial en estas empresas. Y con la declaración que se va a hacer de estas entidades, deber formal que no existía en el pasado, vamos a tener que estar en posibilidad de justificar, ¿verdad?, esta situación ante la administración tributaria, concretamente el origen de estos activos, y poder justificar ese incremento o alteración en el patrimonio titular de estas entidades legales, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestra ley de renta, ya modificada a la hora de abordar este tema, nos indica de manera clara y concisa, que el contribuyente está obligado a demostrar el origen del incremento y además que este incremento ya sea proviene de
recursos que han tributado de conformidad con las disposiciones legales que observa nuestro ordenamiento, o que bien está exento por disposición expresa de la ley, o de lo contrario, dicho incremento del patrimonio se computará como renta bruta y habría que tributar sobre consecuencia, pues el contribuyente ahora tiene la obligación formal de poder acreditar estas circunstancias en esa dirección. Recordemos también que para estos efectos que estamos mencionando, nuestra legislación no considera como incremento del patrimonio la repatriación de capitales. Recordemos además que nuestra ley de renta se fundamenta como piedra angular en el principio de territorialidad de la fuente y en consecuencia los ingresos que se generan en el exterior pues no podrían provocar esta circunstancia. En consecuencia, el artículo 8 del reglamento claramente nos advierte que se traslada la carga de la prueba al sujeto del pasivo de estos incrementos a fin de que esta persona pueda justificar con la prueba documental fehaciente que el origen o la fuente que financia tal incremento o bien son rentas exentas, no sujetas, o bien ya declaradas y fueron objeto del pago del impuesto correspondiente, ¿verdad? Esto es muy importante porque nos coloca el reto, nos señala la ruta crítica de tener o contar a nuestro haber de aquella documentación necesaria, indispensable para poder acreditar en esta dirección los temas apuntados, ¿verdad? Entonces, es importante conceptualmente recordar que si no se logra esta acreditación, ¿verdad?, en la forma adecuada o correcta, estos ingresos que financian estos incrementos podrán ser considerados parte de la renta bruta en el momento en el que la administración tributaria así lo determine y se afectará el periodo fiscal en el cual se produjo. Pero es importante también recordar que la norma reglamentaria nos adiciona que si no es posible determinar el periodo del surgimiento del incremento patrimonial no justificado, se debe imputar al periodo o periodos sujetos a fiscalización, sin que ésta requiera establecer la fecha en que se incurrió el ocultamiento de rentas que se presumen gravadas. Y este tema es muy importante tenerlo claro, porque vea que el reglamento, una fuente secundaria a la ley, le otorga a la administración tributaria la posibilidad de presumir, ¿verdad?, cuando no sea viable identificar en el tiempo el origen de estos recursos y su tratamiento fiscal, que serán adjudicados o señalados o imputados al periodo fiscal que se está revisando. Y este es un pie de amigo importante que recibe la administración tributaria en el reglamento. Por eso la prudencia aconseja que nos ocupemos a la brevedad posible y no solo ocuparnos, sino también un poco preocuparnos de poder buscar la documentación pertinente que nos permita ubicar en el tiempo y en el espacio sobre estos recursos y el tratamiento fiscal. Entiéndase, no solo los registros contables que se deben levantar al efecto, sino que estos registros deberían encontrar un espejo natural en los documentos legales que la empresa haya levantado al efecto, ¿verdad? Entonces, en el caso de las sociedades inactivas, basado en estas dos normas, la primera conclusión que podemos extraer es que el contribuyente es a quien le corresponde probar a la administración tributaria el origen del patrimonio, ¿verdad? También el periodo fiscal y el periodo de prescripción entran a jugar aquí de la mano con lo que haga el contribuyente, porque la administración cuenta con una presunción que se le da reglamentariamente para determinar en una línea de tiempo el incremento. Y si esto no es atendible o no es constatable por la administración, pues se imputaría a el periodo que se audita. En consecuencia, la inconsistencia de la información con la declaración, cuando esto sucede, se debe reaccionar cuando el auditor cuestiona la información preparada al efecto. Entonces, la prudencia, repito, aconseja que en virtud de esta norma
excepcional que acabamos de destacar, pues el contribuyente no solo se preocupe, sino que se ocupe de producir esta documentación al efecto mencionado. Entonces, en el caso de las sociedades inactivas, podemos mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Que nos pueden servir de documentación de respaldo. Por ejemplo, en el caso de un terreno, la escritura pública, donde se dio la transacción de venta, compraventa de ese inmueble con una fecha real, por ejemplo, no registrada en la contabilidad. Entonces ahí tenemos una posición debilitada para lograr la acreditación que la normativa presenta. También es importante tener en cuenta que en el caso de las sociedades inactivas, y esta obligación no existía en el pasado, y entonces no declaren y no tienen la obligación actualmente, pueden ser considerados omisos, y la prescripción, según la normativa del Código de Normas y Eventos Tributarios, se incrementa de 4 a 10 años cuando no hay una declaración, que este es otro tema que también ha generado discusión entre propios y extraños. Y también, finalmente, recordar la definición de contribuyente para estas sociedades inactivas que nace a partir de la reforma del artículo 2 de la actual ley del impuesto sobre la renta, vigente desde el mes de julio del año 2019. Entonces, siguiendo el planteamiento que nos hemos establecido, en el caso de una sociedad inactiva, la obligación para estas situaciones nace, como ya indicamos, el 1 de julio del 2019, según la reforma introducida a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde las sociedades inactivas se consideran como contribuyentes para efectos formales del impuesto sobre la renta. La obligación de declarar nace técnicamente el 12 de diciembre del 2019, según lo dispone al efecto la resolución identificada bajo el número TGTR 075 del 2019, y se deben analizar los siguientes aspectos como sugerencia respetuosa de nuestra parte. Entonces, en esta declaración patrimonial respecto al 2020, esta será la referencia de la fiscalización para la administración tributaria, ¿verdad? Tener en cuenta que debemos estar en capacidad de justificar el origen del patrimonio y su tratamiento fiscal, ¿verdad? Esto es importante y tenerlo en cuenta solo si se omite o no sea consistente en los términos de la definición del artículo 5 que ya mencionamos, ¿verdad? Que es el tratamiento fiscal asociado, que sean ingresos tributados o exentos o no sujetos. Recordemos que la naturaleza del incremento injustificado es ni más ni menos el fraude, o sea, se considera un comportamiento engañoso que lo que persigue es omitir ingresos induciendo a error a la administración tributaria, de manera tal de que si no se pueden demostrar los elementos antes detallados, podríamos estar enfrentando un plazo de prescripción de 10 años. Por eso resulta de cardinal importancia el respaldo de la información, ¿verdad? Debemos poder respaldar en la medida de lo posible hasta los 10 años previos, si fuera el caso. Y recordemos que ya estamos conviviendo, coexistiendo con el registro de accionistas, y este es un elemento que puede cambiar el análisis, pues el incremento debería hacerse al socio y no a la sociedad inactiva. Aquí también esto lo que nos indica es que está apareciendo en la fotografía también los socios de la entidad inactiva. Por tal razón, debemos justificar también desde el punto de vista del socio quién sí tiene operación y generación de ingresos para realizar los aportes respectivos a esa compañía. Es decir, si el socio está tembeleque en estos aspectos, pues también podríamos generar una situación conflictiva para esos efectos. Entonces, Mario, en el caso de la... Sí, señor. Mario, nada más ahí agregar en esta última lámina que estás hablando de sociedades inactivas, y recalcar que las sociedades inactivas que les apareció la obligación tributaria de este año de declarar entre enero 21 y el 15 de marzo del 21, lo que va a llamar Hacienda una declaración patrimonial,
Entonces es importante que todos ustedes que nos escuchan empiecen a documentar toda la contabilidad de una sociedad inactiva. Todo, tenemos que buscar todo lo que esa sociedad tiene. Pensemos que lo más grande es las sociedades que tienen bienes patrimoniales que no se explotan, que no tienen actividad de explotación, la casa, el carro, la casa de la playa, porque esas sociedades inactivas, que son más o menos, según Hacienda, alrededor de 270,000 sociedades, tienen la obligación de declarar del 1 de enero 21 al 15 de marzo 21. Y aquí es donde Mario estaba hablando del riesgo de que le tipifiquen lo que tiene esa sociedad como un incremento injustificado de patrimonio. Por lo tanto, tienen que ir a documentar correctamente cuándo fue que se adquirió el bien, la casa, el terreno, el edificio, la marca, y documentarlo correctamente, porque si no lo documento, Hacienda me lo cuantifica en el año que me haga la revisión. En consecuencia, la obligación aquí, la recomendación que les vamos a decir es, por favor, hagan el trabajo correcto. La tarea es ir a buscar toda documentación que respalde los activos o los patrimonios que tienen las sociedades inactivas, y hay que buscarlos hacia atrás. No se limiten a los 4 años de prescripción, porque como quedó redactada la norma, se puede inferir que se calcula el incremento de patrimonio en el año en que Hacienda audita. Por eso es que es importante que lo hagamos. Hoy estamos a 3 de agosto, estamos a poquito menos de 5 meses. En consecuencia, tenemos el tiempo suficiente para documentar todo esto. Las sociedades inactivas, lógicamente, Grant Thornton les puede ayudar a ustedes. Tenemos todo un equipo preparado para establecer en cada patrimonio que usted tiene cuál es la documentación que se necesita para estar satisfecho de lo que hay que entregarle a Hacienda. Pero no se puede dejar para diciembre, no se puede dejar para fin de año, porque hay documentación que hay que buscarlo en instancias respectivas. Adelante, don Mario. Don Germán, tal vez para terciar ahí, definitivamente esto nos pone en una coyuntura que a muchos no nos gusta. ¿Por qué? Porque hemos venido utilizando los vehículos de las sociedades anónimas por años para tener nuestros bienes, pero nunca quisimos, y digámoslo de esa forma, nunca quisimos afrontar las obligaciones que aquello implicaba. Por ejemplo, llevar actas, por ejemplo, llevar una contabilidad razonable. Entonces, nadie está obligado a lo imposible, número uno, pero eso no significa que hagamos un esfuerzo individual por documentarlo. Lo que estábamos diciendo ahora no es lo mismo, porque no hay soluciones modulares. No es lo mismo que una persona que ha sido asalariada toda la vida justifique la adquisición de un bien que tiene en una sociedad que un profesional independiente, que una persona que la adquirió a través de una herencia. O sea, no pensemos que hay soluciones modulares, pensemos que cada caso tiene que verse individualmente, pero pensemos que apenas estamos a tiempo, porque tenemos que echarnos atrás, porque como bien decía don Mario, esto es una presunción de fraude, es decir, la administración tributaria, si encuentra indicios de que aquellos elementos patrimoniales no son consistentes con mi comportamiento fiscal, me va a decir que yo no declaré, y la falta de declaración se va 10 años para atrás, no 4. Y la otra cosa, aquí don Mario y yo somos abogados, don Germán contador, pero algo hemos aprendido, es que hay cosas que se tienen que hacer de la forma correcta. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo adquirí un bien inmueble hace un montón de años y la escritura pública correctamente habla de 1 millón de colones, el asiento de apertura de ese bien inmueble tiene que ser por ese 1 millón de colones. Si posteriormente, 15 años después, tengo un avalúo municipal o un avalúo bancario que modificó el valor, tengo que reconocerlo contra un superávit por revaluación. Lo peor que puedo hacer es registrar de una vez el avalúo contra el inmueble, porque ahí sí le voy a ir a decir a la tributación, no hay forma de que yo justifique los 200 millones de valor porque no pagué por ellos, fue un avalúo. Entonces, tener mucho cuidado y ahí sí apoyarnos en los profesionales en contabilidad, apoyarnos en la gente que puede hacer esto bien, y asumir la obligación que ahora se nos impone de una manera un poco rápida, pero también en el entendido que ojalá la administración entienda que habrá limitantes por razones de tiempo, por razones de la naturaleza de los trabajos que las personas han venido desempeñando. Muy bien. Bueno, eso refuerza las dos conclusiones finales, ¿verdad?
y que nosotros tomamos en cuenta a la hora de brindar asesoría a nuestros clientes, ¿verdad? Hemos advertido ya el tema la extensión del plazo a 10 años, y para justificar o documentar las transacciones de manera adecuada, no solo en la compañía, sino desde el socio hacia la sociedad inactiva, ¿verdad? Y el respaldo documental de las transacciones, ¿verdad? Tenemos que demostrar, abocarnos a demostrar la fecha y documentación que se tenga para validar las transacciones en la contabilidad, y la documentación legal que haya sido levantada al efecto, pues debería ser espejo de este comportamiento. Muy bien. Ok, ese era el aspecto relacionado con el incremento injustificado, que es un tema que debería llamar a la alerta y procurarnos hacer ejercicios en esa dirección, valorar si las compañías que tenemos a nuestro haber como inactivas son capaces de generar este esfuerzo de prueba, y si no, pues valorar otras opciones, y estamos en la mejor disposición de asesorarles en las diferentes alternativas que podrían enfrentar estas entidades en cabeza de sus socios. El otro aspecto que nos llama la atención la mañana de hoy es el tema de la revaluación de activos, ¿verdad? Recordemos que con el advenimiento de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se introduce una cédula impositiva nueva denominada las rentas del capital, entre las cuales encontramos el gravamen de las provocado por las ganancias de capital, ¿verdad? Y entonces, y las pérdidas consecuentemente si las hubiera. Esto es importante porque recordemos, ya llevamos un primer aniversario de la entrada en vigencia de la ley, pero en el pasado las ganancias de capital en nuestro país se gravaban de forma excepcional. Con el advenimiento de la ley, pues se graban en todos los casos, y en consecuencia hay diferentes tratamientos que tenemos que tener en cuenta. El gran reto que tenía la adopción de esta nueva cédula impositiva era la circunstancia de que muchos activos a la fecha de entrada en vigor de la ley tenían un valor para efectos fiscales muy por debajo de su valor de mercado, en virtud desde que hace algunos años, concretamente desde que inició el 2001, 2002 por ahí, no era posible revaluar para efectos fiscales estos activos, y se revaluaba solo para efectos financieros contables. En consecuencia, el sentido común dictaba que debía dotarse a esta nueva legislación de un elemento que permitiera, o herramienta que permitiera hacer la valoración para efectos fiscales de esos activos, y que cuando se produjera su enajenación o cesión no generara un impuesto descabellado o en un monto que no correspondiera a la realidad. Y por eso era que históricamente se había acompañado desde el año 2009, que es más o menos cuando se había empezó a manejar este texto que tenemos hoy, un transitorio que permitiera en un semestre hacer esa revaluación. Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Esto ya es llorar sobre la leche derramada, pero este transitorio no se incorporó, esta normativa no se produjo, y lo que se incluyó en el texto normativo, concretamente en el artículo 30 bis de la ley y 37 de su reglamento, es la posibilidad de actualizar el valor de esos activos utilizando la metodología basada en el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, esto quedó redactado o incluido en el denominado capítulo 11, que es el que regula las rentas de capital y concretamente el ejercicio que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, recordemos que en las transmisiones a título oneroso que establece la legislación, el valor de compra estará informado en todas las transacciones por la suma de lo siguiente, ¿verdad? En primer término, el importe real por el que dicha adquisición se haya efectuado. B, el costo de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses
de la financiación ajena que hayan sido satisfechos por el adquirente para lograr la transacción, y tratándose de intangibles que no cuenten con un valor de adquisición, se entenderá por valor de adquisición el valor que se encuentre registrado en línea. Entonces la ley nos señala de manera muy concreta que el valor de adquisición a que se refiere el apartado anterior se podrá actualizar reglamentariamente con base en las variaciones de los índices de precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conocido como el INEC, atendiendo al año en que se hayan satisfecho el importe real o las inversiones y mejoras, ¿verdad? Entonces, el artículo 37 recoge esta obligación legal y la desarrolla de manera reglamentaria y establece las normas generales de valoración de la base imponible de las ganancias y pérdidas de capital para transmisiones a título oneroso, indicándonos sobre el particular la norma reglamentaria que la actualización del valor de adquisición a que se refiere el artículo 30 bis, ¿verdad?, de la ley ya antes mencionado, será el resultado de la sumatoria del valor actualizado, el importe real del valor de adquisición, del valor de las inversiones y del valor de las mejoras según corresponda, indicando una fórmula que debe aplicarse, según la cual se establecen de esa manera la parte ya ejecutiva de las reglas de valoración correspondientes, ¿verdad? Estas reglas de valoración que hemos mencionado pueden aplicarse para la determinación de la ganancia obtenida por la venta de terrenos fraccionados en lotes urbanizados, también nos indica la normativa. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ya sabemos que podemos utilizar este mecanismo para poder reevaluar el costo de adquisición utilizando índice de precios al consumidor, y también el artículo 27 de esta ley que estamos comentando, cuando nos habla del hecho generador y la materia imponible, que está ubicado dentro del capítulo 11, el cual regula la tributación de las rentas de capital y las ganancias de pérdidas de capital para aquellos activos que estén sometidos al régimen que allí se regula, ¿verdad? Y entonces nos indica la disposición también que, salvo norma expresa en contrario, lo regulado será aplicable al impuesto sobre las utilidades en cuanto lo afecto por dicho impuesto de conformidad con el título primero de la ley. Entonces, esta norma es de cardinal importancia porque nos advierte, nos señala que este método para actualizar el costo de adquisición de los activos también será, salvo norma en contrario, que no la existe, aplicable a aquellos activos que estén afectos al título primero, es decir, que sean afectos a una actividad empresarial y no sean considerados rentas pasivas. Lo cual nos permite concluir que ambas normas se encuentran en el capítulo 11, aplicable a rentas pasivas, pero permite el desplazamiento del tratamiento normativo mencionado a las rentas del título primero. Ahora, la nota disonante es que, según el criterio de la administración tributaria, en algunos documentos, que si bien es cierto, no son estrictamente vinculantes, pero tienen vocación normativa, esta fórmula es solo de aplicación restrictiva al capítulo 11. Es decir, aquellas activos que estén regulados o adscritos a ese capítulo, ¿verdad? Lo cual, en nuestro criterio profesional, es contrario a lo que establece el ordenamiento y violenta la normativa antes expuesta, dejando a aquellos activos que estén inmersos o afectos a la renta ordinaria del título primero sin ninguna posibilidad de actualizar el costo de adquisición de esos activos. No obstante que el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de manera clara, permite interpretar que se puede aplicar las disposiciones del capítulo 11 al título primero, es decir, al capítulo de la renta empresarial o al tratamiento del título primero, siempre y cuando no exista norma que establezca lo contrario.
Entonces la administración, lamentablemente, en algunos de sus criterios, ha venido estableciendo, en nuestra opinión profesional, de manera contraria a esas disposiciones, que no se necesita esta norma y que es un tratamiento que quedó estrictamente asignado a lo que sería el capítulo 11, según hemos mencionado. Ok, ahora vamos a hacer una incursión en el impuesto al valor agregado, concretamente con lo que se refiere a la aplicación del crédito fiscal en compras de bienes de capital, ¿verdad? Que esta es una norma que ha generado confusión o digamos falta de claridad, ¿verdad? Y que tiene que ver con la posibilidad legal y reglamentaria de aplicarse el crédito fiscal en compras de bienes de capital. Es importante destacar que cuando yo vendo bienes o presto servicios que están afectos al impuesto al valor agregado y no tengo combinación en la oferta de bienes y servicios con bienes o servicios que se encuentran exentos o no sujetos, según sea el caso, pues yo me puedo aplicar el crédito fiscal de manera directa y en una sola operación. Pero nos indica la ley y el reglamento, ¿verdad?, que cuando yo tengo combinación, ¿verdad?, y cuando el contribuyente realice por su modelo de negocio o prevea realizar exclusivamente operaciones con derecho a crédito fiscal en la adquisición de bienes de capital afectos a la actividad, el impuesto pagado dará derecho al crédito fiscal en el mes de su adquisición. Y ahí la norma claramente nos establece el tratamiento. Ahora, por el contrario, en el caso de que el contribuyente realice o prevea realizar operaciones con y sin derecho al crédito fiscal, es decir, tiene combinación en su oferta, dicho crédito se ajustará de la forma en que se determine en el reglamento. Entonces, claramente, el artículo 31 es el que nos indica cómo debemos proceder para aplicar en forma diferida este crédito soportado en la adquisición de estos bienes de capital. Nos indica la norma reglamentaria que al momento de adquirir el bien de capital, el contribuyente aplicará sobre el impuesto al valor agregado que haya soportado el crédito que corresponda de acuerdo con los artículos 32 y 33 del reglamento, donde el contribuyente, cuando use o prevea utilizar el bien de capital indistintamente en operaciones que le dan derecho al crédito o que tiene operaciones con tarifa reducida o operaciones que no le dan el derecho al crédito, deberá liquidar de manera provisional el impuesto soportado, observando al efecto las reglas generales de proporcionalidad de acuerdo al artículo 34 del reglamento. Y finalmente se nos indica también en sede reglamentaria que en la declaración de diciembre del año calendario en que se haya adquirido el bien de capital, incluso si este fue adquirido en ese mismo mes, se aplicará la proporción definitiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento. Y debemos utilizar, ¿verdad?, una fórmula en donde el crédito del IVA por un activo que tenga un valor mayor a 15 salarios base, ¿verdad?, este es el otro elemento importante, se debe diferir el crédito a un plazo de 4 años si soy contribuyente del IVA. El crédito deberá ajustarse a una fórmula que es la que aparece en pantalla y ahí se explican los diferentes componentes de la fórmula, donde CA su índice 0 significa el crédito aplicado en forma definitiva en el año de adquisición, menos CAI significa el crédito que tendría derecho el contribuyente sobre el bien de capital si lo hubiese adquirido en el año que se realice el ajuste, y el subíndice significa el año de ajuste y tomará los valores 1, 2, 3 y 4 según corresponda como se ha indicado, ¿verdad?, dividido en esos 4 periodos. Si el resultado de aplicar la fórmula procedente es positivo, se disminuirá el crédito aplicable, si es negativo, se aumentará en su caso.
Entonces, como consideraciones finales, en diciembre del año 2020, deben considerarse los bienes de capital que se adquirieron entre julio y diciembre del 2019, y esto será aplicable el diferimiento para el 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Muy bien, el otro tema que ha generado alguna participación de consultas, como ya habíamos indicado, y falta de claridad que han provocado peticiones ante la Administración Tributaria para tener algún grado de entendimiento de este tema, es con el advenimiento de las rentas de capital y la dualidad de regímenes que plantea ahora nuestro ordenamiento, ¿verdad? Recordemos que en lo que son las rentas del capital inmobiliario, pues si yo estoy en el título primero, porque cumplo las condiciones de ley para operar bajo esa modalidad, necesariamente voy a tener que hacer los pagos parciales que señala el ordenamiento. Caso contrario, si yo estoy en el régimen pasivo, regulado por el capítulo 11, pues ahí no hay que hacer pagos parciales. La realidad ha mostrado que hay contribuyentes que por sus particularidades concretas han migrado de un sistema a otro, ¿verdad? Y entonces hay gente que venía trabajando bajo el régimen tradicional y migra a el régimen especial que ya comentamos, y el sistema le sigue generando o siguen apareciendo en la plataforma respectiva de la TV los pagos parciales. Estos pagos parciales o los pendientes del año, ¿verdad?, cuando no están en vigor, habida cuenta de la migración al tratamiento especial, yo debo hacer o peticionar ante la Administración Tributaria para que elimine, ¿verdad?, en el caso cuando yo estoy en el sistema de rentas del capital inmobiliario y que tengo solo esa actividad, eliminar esos pagos parciales. En el caso de las rentas empresariales, si soy un contribuyente que tengo renta empresarial, sí debo hacer el pago de los pagos parciales, pero puedo solicitarle una disminución en razón de los ingresos, ¿verdad?, que haya recibido por activos inmersos en el régimen o tratamiento del régimen del capital inmobiliario para que se ajuste a la realidad. Recordemos que la Administración Tributaria, y este es un elemento que vamos a abordar más adelante, nos ha indicado de manera clara y precisa que en un mismo contribuyente pueden coexistir, ¿verdad?, ambos tratamientos fiscales. Y finalmente, tener presente que en la declaración del impuesto sobre las utilidades, mientras yo esté presentando esta declaración, esto va a llevar aparejado el cumplimiento de pagos parciales, independientemente de que yo tenga otros activos sujetos a el tratamiento especial. Muy bien. Tal vez, don Mario, sí, claro. Una intervención ahí pequeña, es que el diablo está en los detalles. Más adelante vamos a abordar precisamente un tema complejo en cuanto a la coexistencia de los regímenes. Lo cierto del caso es que este punto que usted acaba de tocar fundamentalmente es un reflejo precisamente de que el sistema entró a regir dentro del contexto de un cambio de la normativa. ¿Qué fue lo que pasó? Que automáticamente el 1 de julio del 2019 amanecimos contribuyentes de un tributo, pero éramos contribuyentes de otro el día anterior, y San Sistema generó los pagos parciales como si se fueran a dar. Ya la administración de manera pacífica ha admitido que quien migró por disposición de ley al régimen de 125, o sea, la renta del capital inmobiliario, puede solicitar el que se le elimine del sistema el pago parcial. Pero el consejo es que se haga, porque no va a ocurrir automáticamente, y este tipo de cosas son las que después de un tiempo generan un problema. De pronto va uno a pedir una certificación de estar al día para el efecto que sea y no se la dan porque está moroso. Entonces son el tipo de gestiones que lo prudente es llevarlas a cabo para evitarse después inconvenientes. Muy bien, muchas gracias por la acotación. Otro tema, regresamos al IVA, y es el concepto de la exportación de servicios,
que lamentablemente por la redacción que quedó establecida nos genera algún grado de confusión y es un tema que ha dado mucho de qué hablar y muchas consultas, ¿verdad? Recordemos que el IVA establece claramente un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y prestación de servicios, independientemente del medio donde sean prestados, y muy importante que esa transacción se realice en el territorio de la República. Pero eso nos presenta una doble vertiente que tenemos que tener en cuenta para efectos de tener claridad si el servicio concretamente estamos en presencia o no de una exportación. En los bienes tal vez es más claro, porque el bien se exporta, se vende a un consumidor en el extranjero y ahí tal vez hay mayor claridad de cuándo estamos en ese escenario. Pero en el tema de los servicios, desgraciadamente hay que jugar con dos conceptos. Y lo más importante es que el servicio que se preste en la República, independientemente de que el pagador sea un no residente, si se consume en el país, debe ser gravado con este impuesto. Y esto ha generado alguna inconformidad de algunos proveedores o clientes que tenemos afuera, porque reciben facturas de nuestra parte con el impuesto al valor agregado y estas personas pues se inquietan y molestan en algunos casos indicando que ellos no pueden hacer nada con ese IVA, no se lo pueden acreditar en su país de origen, no pueden pedir devolución en Costa Rica. En algunos países que tienen un sistema más sofisticado, pues sí existe la opción de pedir devolución. En el nuestro todavía eso no existe para un no residente, ¿verdad? Y en consecuencia se genera el problema. Entonces, en la exportación de servicios, recordemos, ¿verdad?, que nuestra ley es lapidaria en el sentido de que lo que no es venta de bienes es prestación de servicios y que el hecho generador, pues, está caracterizado por aquella prestación de servicios que se haga de forma habitual por los contribuyentes del artículo 4 de la ley del valor agregado en nuestro país, ¿verdad? Y prestación de servicios, pues es toda aquella operación que no tenga las características o consideración de la transferencia o importación de bienes, ¿verdad? Entonces, la ley hace todo un desarrollo o detalle de qué entendemos por servicios, ¿verdad? Y eso, pues, no es tan medular repasarlo, pero entonces sí tener claro, ¿verdad?, que hay que saber con claridad en qué casos estamos en presencia de una exportación de servicios, cuándo se aplica la exención, ¿verdad?, porque si nosotros no la aplicamos correctamente, pues desgraciadamente somos responsables de ese impuesto. Y cuando se facture a un no domiciliado y se consuma en el territorio nacional o fuera del territorio, la administración tributaria lo ha visto con ojos diferentes. Entonces, el problema es que la redacción del reglamento nos establece una complicación importante, porque nos indica que por prestación de servicios realizados en el territorio nacional, se entenderán los que se presten o consuman en el territorio nacional, ¿verdad? Y esa O es incorrecta porque para que sea grabado debe cumplirse con la doble condición. Tiene que ser prestado en el territorio de la República y al mismo tiempo consumido en el territorio nacional. Hay muchas empresas, por ejemplo, las que operan bajo el régimen de zona franca, que prestan servicios en el territorio de la República, pero esos servicios conceptualmente se entienden prestados fuera del territorio, consumidos fuera del territorio de la República, y por eso entramos en un escenario de que el servicio se consume fuera y por ende está exento, en razón de que en tesis de principio nuestro cliente o el cliente al que le estamos dando ese servicio, pues no podría hacer uso práctico de ese impuesto al valor agregado, y lo que estaríamos es encareciendo en un 13% pues el servicio que prestamos. Entonces es importante destacar esa circunstancia y que hay requisitos para considerar que estamos en presencia de una exportación de servicios, ¿verdad? Número uno, que quien reciba el servicio sea un no domiciliado, pero eso no basta, no se agota allí, sino que el servicio, su consumo
debe darse fuera de la frontera costarricense. Muchas veces vienen, yo pongo el ejemplo de los servicios médicos que algunas personas vienen a consumir o antes de la pandemia, vamos a ver si se reactiva este tema ahorita, que es el turismo médico, que hay gente que viene a hacerse operaciones y procedimientos quirúrgicos, donde el procedimiento se hace en una clínica o ante un profesional local y el que paga el servicio es una persona domiciliada en el extranjero, que normalmente es una aseguradora, que es la que asume estos costos por parte y cuenta del asegurado, y se toma la sorpresa de que la factura por ese servicio médico que se presta en el territorio de la República lleva IVA, y ellos se extrañan o cuestionan esta circunstancia, pero lamentablemente el servicio, en ese ejemplo que estoy poniendo, se consume fue en el territorio nacional. Volviendo al tema de renta, tenemos el caso de los intereses que se cobran entre particulares, ¿verdad? Recordemos que la ley trata o pareciera regular que el cobro de intereses entre particulares pues podría estar afecto al título primero, ¿verdad? Si es mi actividad empresarial, o bien podría estar afecto al capítulo 11, también según lo regula las rentas del capital, salvo, ¿verdad?, que esa transacción donde devengamos nosotros intereses sea con una entidad que esté regulada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ¿verdad?, actividad de intermediación financiera regulada y supervisada por los entes competentes del Estado costarricense, en cuyo caso queda necesariamente atrapado en el capítulo 11. Pero si no es esta situación, pues pareciera que podría perfectamente no formar parte de las rentas del capital mobiliario, sino también estar ubicada en el título primero, salvo la excepción que acabo de mencionar. No obstante lo anterior, la Administración Tributaria en algunos pronunciamientos ha hecho hincapié que al estar reguladas las rentas del capital mobiliario en el capítulo 11, las rentas en dinero o en especie obtenidos por la cesión a terceros de fondos propios, es decir, por préstamos ejecutados con terceras personas, se entenderán incluidas en este tipo de rentas sin posibilidad de pagar conforme al título primero, y se consideran que estas rentas generadas por estas operaciones, también las de recompras o reportes de valores en sus diferentes modalidades, sean por varias o una operación o varias simultáneas, pues también tiene este tratamiento. Entonces, esto nos lleva a un tema complicado y ya hemos presentado ante la Administración Tributaria algunas consultas con sustento en el artículo 119, porque la Administración está dando a entender, ¿verdad?, que en el caso de las rentas, posesión de fondos propios a terceros, o sea, rentas pasivas, están, cuando esto ocurre entre particulares, están necesaria y obligatoriamente reguladas en este capítulo. Y esto genera una serie de particularidades, porque hay muchas empresas que están y tributan actualmente bajo el título primero y ofrecen préstamos transitorios a empresas del grupo para dotarlas de financiamiento, porque observan un esquema de tesorería mancomunado o regional cuando trasciende fronteras, ¿verdad? Y se utiliza este mecanismo con contratos, con una tasa de interés, cumpliendo con la normativa de precios de transferencia, pero pareciera que la Administración Tributaria es del criterio, ¿verdad?, de que esto debería ser siempre pagado el impuesto en las reglas que establece el artículo 28, según el reglamento del impuesto de la renta, relativa a rentas del capital mobiliario, ¿verdad? Entonces, hay una serie de disposiciones legales que la Administración está interpretando de esta manera, y ya estamos esperando, como hemos indicado, pues la respuesta a algunas consultas que hemos generado, y que esperamos que se aclare esta posición, que
que se ha sostenido en otras situaciones, ¿verdad? Recordemos que el artículo 3 bis, que nos regula la integración de rentas gravables, de conformidad con el artículo 1 bis, inciso 3, subinciso C de la ley, nos dice claramente que no se integrarán en la base imponible del impuesto sobre las utilidades, ni las rentas, ni las ganancias de capital provenientes de activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales de terceros, siempre que estos sean de oferta pública o emitidos por entidades supervisadas. ¿Verdad? Esta es la excepción que excluye claramente del título primero este tipo de ingresos. Sin embargo, existen otras manifestaciones en este sentido que sí podrían o deberían incluirse o poder ser incluidas, ¿verdad? Entonces, la administración entiende que en tesis de principio los préstamos son una renta pasiva y que debe el tratamiento fiscal quedarse es la autoliquidación para las rentas del capital inmobiliario utilizando el formulario D149 y con retención del 15% del bruto sin posibilidad de deducir gasto alguno, lo cual afecta en su operativa a muchas compañías sobre el particular. Muy bien. Mario, nada más un segundo. Sí, claro. Devolvete un segundo. Aquí lo importante, devolvete la lámina, lo importante es entender que esta norma de los intereses que tipifica que esta integración se van a clasificar este tipo de prestación de dineros como rentas del título 1, tiene un conflicto con una norma del capítulo 11 que establece que las rentas de préstamos de intereses se encuentran sujetos a la definición de rentas de capital. En el artículo 28 se establece en el inciso A que es una definición de renta de capital, la renta por la cesión a terceros de fondos propios. Dice, tendrán esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, en dinero o en especie, y tal y como es el caso de los intereses y de cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión. De tal forma que aquí nos encontramos un artículo que es el que don Mario acaba de leer y este otro del artículo 28 del régimen de rentas de capital que dicen que quien presta dinero está por un lado en rentas del título 1 y por otro lado en rentas de capital. Recordemos, y por qué este evento hoy, recordemos que el problema de este reglamento y esta ley es que nos quisieron pasar que el capítulo 11 era únicamente para personas físicas. En consecuencia, para personas físicas tenía sentido decir que había las rentas del título 1, estas que tienen que ver con la prestación de dinero, en una integración de renta cuando eran sociedades, y por otro lado las personas físicas se quedaban también con estas rentas como unas rentas de capital. Entonces me parecería que aquí lo que querían en un momento en el Ministerio de Hacienda era decir que la persona física que prestaba dinero se veía como una renta mobiliaria, pero la persona jurídica que prestaba dinero en unas rentas del título 1. Realmente esto cambia radicalmente cuando se pone como contribuyentes de rentas del capítulo 11 cualquier persona física o jurídica, porque entonces ahora nos encontramos que en el artículo 3 bis se dice claramente que la prestación de dinero es una renta del título 1, pero nos encontramos también que en el artículo 28 lo dice también que es una renta de capital. Aquí hay que entender que una actividad como prestar dinero, realmente una actividad que yo organizo los factores de producción, y que en consecuencia debería ser siempre una renta clasificada en el título 1. Que deberíamos de entender que la única razón por la cual en el capítulo de rentas de capital, en el 28, quedó la definición de que ahí se presta también dinero y que es una renta de capital, era en aquel momento cuando se quería clasificar los que fueran contribuyentes, personas físicas,
pero que al quitar la limitación de que el régimen de capital también es personas físicas o jurídicas, se podría pensar que la norma lógica es la que priva, y en consecuencia lo que priva es que este tipo de prestación de dineros, los prestamistas son rentas del título 1 porque son activos puestos en explotación. Yo tengo empleados, yo tengo dinero, yo organizo los factores y por lo tanto tributo en el régimen del título 1. Pero no perdamos de vista este artículo 28, inciso A, que está en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tal vez, y de nuevo para terciar ahí, porque esto es muy importante. Vamos a ver, don Germán acaba de decir una cosa que es cierta, y yo me voy a ir un poco para atrás. Aquí empezamos mal desde que tenemos que leer cesión a terceros de fondos propios. O sea, eso lo que denota es que estamos montados en un texto que se discutió durante 18 años, ¿verdad? Entonces ya empezamos con una disposición que trae, digamos, un histórico que cuesta entender. Pero básicamente lo que hay que tener claro es, uno, cuando yo invierto a través de una cuenta corriente o una cuenta de ahorros o un certificado de depósito a plazo o un fondo de inversión, esa renta por definición es pasiva. Punto. No hay vuelta de hoja, lo dice el 1A, perdón, el 1 bis y lo dice el 3 bis. Si yo soy un inversionista sofisticado que resulta ser que me endeudo para entrar en ese tipo de negocios, las dos normas me dicen, vaya y le explica la tributación y lo pide expresamente. Ahora viene el otro problema que explicaba Germán. ¿Qué pasa con la persona que simple y sencillamente presta plata? Pareciera que frente al, digamos, a la intención de globalizar, lo correcto es que se entienda como actividad empresarial, pero el reglamento quedó con dos disposiciones que hay que buscar de qué manera se integran. Por una razón, para no caer en el arbitrio tributario. No es lo mismo si yo tengo un poquito de deuda y presto plata y de pronto me sale mejor el 30 del neto que si yo estoy prestando patrimonio. Entonces, sí es importante, como decía Mario, acudir a la administración para que de una vez zanje esta dificultad. Muy bien, bueno, vamos a entrar ya en la recta final de esta exposición y vamos a ver tres temas que están entrelazados, los dos primeros entre sí, y que pues nos permiten también en alguna medida concluir el último tema. Vamos a hablar un poquito de las rentas del capital inmobiliario, ¿verdad? Recordemos que tenemos este tratamiento en cuanto a sus antecedentes, ¿verdad? El registro del capital, perdón, el régimen de las rentas del capital inmobiliario inició con la presentación mensual de la declaración de 125. También tenemos la presentación del formulario de 101 a junio del 2019, donde había que hacer también una desinscripción del impuesto sobre las utilidades para no generar obligaciones adicionales como los pagos parciales para aquellos contribuyentes que fueron migrados, ¿verdad?, automáticamente, por decirlo de alguna forma, a este régimen especial. En el caso de las sociedades inactivas, recordemos, ¿verdad?, que la administración tributaria tiene facultades ya para fiscalizarlas, el tema del respaldo documental, y también recordar que tenemos otro problema importante de carácter práctico, donde la D125, el formulario para las rentas del capital inmobiliario, que se presenta por evento, no permite la declaración de activos y pasivos a partir del balance, ¿verdad? Entonces, tenemos ese tema con las sociedades inactivas, ¿verdad? Y en el régimen también, los recursos por las rentas del capital inmobiliario, solo se presenta un estado de resultados. Entonces, hay poca, decir así, familiaridad entre ambos formularios, y recordemos que la administración tributaria ha entendido que en cabeza de un contribuyente pueden coexistir o sobrevivir o interactuar los dos regímenes, ¿verdad? Entonces voy a tener declaraciones
del impuesto de la utilidad mediante la de 101. Puede ser que presente declaraciones de 125 porque tengo rentas pasivas que no están técnicamente integradas a la actividad empresarial. Y también puede ser que tenga sociedades inactivas, ¿verdad? Que no tienen ingresos de renta de fuente costarricense, y en consecuencia voy a tener que tratar de conciliar, ¿verdad?, esta información respecto a todos estos activos que son de mi propiedad como particular o bien como empresa en todas estas declaraciones. Y esto es un reto importante, ¿verdad?, que se nos viene a la hora del cierre fiscal, y que por eso ya estamos ofreciendo nuestro seminario de cierre fiscal para poder afrontar con sugerencias respetuosas, para poder afrontar este reto particular, ¿verdad? Entonces, recordemos que aquí la administración ha privilegiado el concepto de la afectación a la actividad lucrativa como un elemento esencial, central, para distinguir, ¿verdad?, cuando un elemento patrimonial está afecto a esa actividad lucrativa y en consecuencia tributa conforme a las reglas del título primero, o bien es un activo de carácter pasivo que tributa conforme a las rentas del capital inmobiliario, ¿verdad? Entonces, este problema se elonga un poquito más porque, por un lado, la ley nos dice cuando se consideran que no están afectos, ¿verdad?, a la actividad patrimonial algunos activos. Concretamente, podemos citar aquellos de uso particular del titular, ¿verdad?, o sus familiares, como aquellos empleados para esparcimiento y recreo, aquellos que no figuren en la contabilidad o libros o registros contables, los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros, ¿verdad?, siempre que estos últimos sean de oferta pública, que era lo que se había mencionado en participaciones anteriores, y aquellos que por su divisibilidad jurídica puedan utilizarse simultáneamente en la actividad y en necesidades privadas, con algunas limitaciones o restricciones que establece el ordenamiento. También recordemos que el contribuyente puede, dentro de su actividad operativa, afectar o desafectar elementos patrimoniales, ¿verdad?, a la actividad lucrativa, y puede hacerlo también de forma parcial, con lo cual pues tendrá algún grado de vinculación de ese activo con la actividad patrimonial, y en otro porcentaje no lo tendrá así, ¿verdad? Entonces, esto nos ha traído un poquito de confusión y de trabajo adicional, ¿verdad?, porque nosotros siempre habíamos entendido que las rentas empresariales, las cuales tributarían como el título primero, eran aquellas que resultaban de la organización de los factores de la producción, ¿verdad?, tierra, capital, trabajo. Yo era habitual, me dedicaba de manera pública, frecuente y pacífica a eso, y estaban registrados de esa manera contablemente, ¿verdad? Eso me daba ese tratamiento fiscal. Por el contrario, o en contraposición, si esas rentas provenían del capital, propiamente intereses, dividendos y arrendamientos en forma particular, como ya lo mencionamos, y provengan de bienes o derechos cuya titularidad correspondan al contribuyente y por lo contrario no estén afectos a la actividad empresarial, entonces se aplicaba tratamiento fiscal relacionado a las rentas pasivas. Entonces, la afectación o no de estos elementos patrimoniales a la actividad del contribuyente, concretamente manifestado o acreditado por su registro contable, pues nos iba a dar un tratamiento en un sentido o en otro. Y nosotros siempre creímos que si yo tenía combinación en mis actividades, pues privaba las reglas del título primero, y que solo cuando únicamente se aplicaba o se tenían rentas del capital,
pues era que yo optaba por la renta pasiva. Bueno, esta interpretación que manejamos en algunas exposiciones ha venido a ser aclarada o, digamos, corregida por la Administración Tributaria, en donde la Administración entiende que el contribuyente podría estar o tener elementos patrimoniales que tributen conforme a un método o al otro de manera simultánea, es decir, se puede manejar la coexistencia, ¿verdad? Y entonces don Mario, se le da... Sí, señor, adelante. Sí, ahí es importante lo que está explicando don Mario, es trascendente decirlo. El tema es que cuando usted leía la ley tal cual está y el reglamento, en el título, en la parte del título 1 de la ley de renta, donde se habla de contribuyentes, están todos los contribuyentes de todas las diferentes canastas que se graban en la ley de renta. Ley de renta, utilidades, personas físicas, jurídicas, rentas de capital. Y después, cuando uno leía el capítulo 11, se habla de contribuyentes exclusivamente inmobiliarios. Por lo tanto, el tema parecía entender al inicio de que por un lado estaban todos los contribuyentes, pero cuando hablábamos del régimen de rentas de capital era exclusivamente los que tenían la actividad inmobiliaria. Cuando ya uno compagina más las normas y ve por dónde anda el criterio de afectación por integración y de divisibilidad, entonces uno podría pensar, y aquí es donde yo mejor lo hago con ejemplos, don Mario lo explicó muy bien, pero yo lo hago con ejemplos para entender de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que yo soy un médico que tengo un edificio de 5 pisos, el 5º piso es donde yo tengo mi consultorio y los otros 4 los arriendo. Por lo tanto, yo tengo servicios profesionales y tengo ingresos por alquileres. En ese sentido, si aquí lo que se da es la afectación por integración, todos los ingresos que yo tengo, alquiler y servicios profesionales, tributan el régimen de rentas del título 1 a actividad puesta en explotación. La norma establece que aunque usted no es exclusivamente inmobiliario, podría hacerlo declarando inmobiliariamente como régimen inmobiliario si usted no está afectado por integración o su patrimonio es divisible. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que como yo tengo servicios profesionales y tengo alquileres, evidentemente hay una afectación y la actividad que manda es la actividad en la cual yo realizo el mayor esfuerzo y organizo los factores de producción. Por lo tanto, la actividad de servicio profesional se lleva la actividad de alquileres y tributo en ese mismo régimen rentas del título 1. Si por el contrario yo puedo dividir ese edificio y establecer que el patrimonio de los 4 pisos son solo alquileres, ¿cuánto es ese patrimonio? Y que el otro patrimonio del primer piso es solamente, del 5º piso, perdón, es solo para servicios profesionales, podríamos pensar en que entonces hay una afectación parcial del patrimonio y en consecuencia podría tener 2 canastas para tributar. Los servicios profesionales en el título 1 y las rentas de capital del piso 1, 2, 3 y 4 en rentas de capital inmobiliario. Esta es, digamos, la forma de entender la ley. Que yo pueda dividir el edificio y decir que el patrimonio lo puedo dividir es lo que no entendemos todavía porque no hay un artículo, una opinión de Hacienda de qué es un patrimonio divisible y cómo hago yo para establecer un edificio que es divisible, que no es divisible, si es por metros cuadrados o por valor. Aquí en consecuencia nos encontramos con una norma, por eso esta presentación se llama inconsistencias, donde falta claridad de la administración tributaria para establecer que esa afectación por integración, que es divisibilidad e indivisibilidad patrimonial, para que el contribuyente tenga certeza de dónde declarar, si sus rentas todas se van al título 1 o tengo rentas en canastas separadas, los servicios profesionales en renta del título 1 y los alquileres en unas rentas de inmobiliarias. Pongo el ejemplo más sencillo, por lo tanto ahora, si yo tengo mi oficina de servicios profesionales aquí en San José y tengo un edificio que alquilo en Turrialba, aunque todo está a nombre mío, tengo 2 regímenes, evidentemente 2 canastas. Uno podría pensar que el patrimonio de Turrialba está totalmente separado y ahí podría tributar en el régimen de rentas de capital. Sé exactamente cuál es ese patrimonio afecto a esa actividad y lo de San José lo declaro en servicios profesionales.
Digamos que entonces aquí nos encontramos, lo que queremos decirles a ustedes hoy es que esto, en la forma que está redactado y en la forma en que no se ha dicho por Hacienda y no se ha explicado en resoluciones, lleva a una dificultad real del contribuyente de saber en cuál régimen van a pagar impuestos. Y esto lo grabamos con algo que don Mario va a decir más adelante, que es que tributariamente hablando, el sistema tributario, el ATV de Hacienda, mantiene a muchos contribuyentes, a muchos de ustedes inscritos en las dos canastas, en la canasta del título 1 y en la canasta de rentas de capital inmobiliario. Y hemos venido solamente declarando en rentas del título 1, es decir, declaramos en diciembre del año pasado y esperamos declarar en diciembre de este año. Y no hemos declarado la declaración mensual de rentas de capital por rentas inmobiliarias. Y entonces, si usted revisa su ATV de la Administración Tributaria, puede encontrarse que tiene obligaciones en dos tipos de declaración. Y aquí es donde llamamos la atención de que debemos de revisar esto, debemos de verificarlo. Ojalá Hacienda clarifique la afectación por integración, ojalá Hacienda clarifique qué es divisibilidad patrimonial y separación patrimonial para entender exactamente qué estamos hablando y que cada quien declare correctamente. Pero es un tema muy novedoso, muy complicado, que no hay claridad para que el contribuyente pague correctamente los impuestos. Lo que le decimos es, tengan mucho cuidado, revisen cómo están inscritos en ATV, revisen cómo tiene su declaración, revisen si hay afectación por integración, revisen si hay división patrimonial y sentémonos y lo vemos juntos y analizamos las circunstancias de cada uno de ustedes. Don Mario. Sí, muchas gracias. En efecto, el tema es bastante controvertido, porque a nosotros se nos habían anunciado con bombos y platillos de que este sistema dual al final era controlado o gobernado por el principio de globalización de la renta, ¿verdad? De manera tal de que si había combinación de actividades, una interacción, pues todo quedara globalizado y solo quedaba para aquellos supuestos en los cuales había claramente una única renta de carácter pasivo que iban a aplicar por excepción el capítulo de las rentas de capital. Sin embargo, esta premisa fue ya, o este paradigma, fue desacreditado por la Administración Tributaria en algunas de sus manifestaciones a través de oficios y ha hecho descansar sobre las reglas de la afectación su criterio. Y en consecuencia, no basta esta combinación de actividades, sino que si claramente yo puedo establecer, basado en un criterio de divisibilidad económica y jurídica, la interacción de estos activos o elementos patrimoniales, pues va a poder coexistir, que nosotros seguimos entendiendo que no era el espíritu de la norma, pero bueno, no vamos a empezar a hablar de fantasmas. Era el criterio que perseguía la norma, era voto, ¿verdad? Pero en definitiva lo cierto del caso es que la administración entiende que el criterio de afectación es el predominante y como decía don Germán, sin darnos cuenta, algunos de nosotros que no nos migraron automáticamente o que no tenemos la doble condición claramente establecida, podríamos estar dejando de cumplir deberes formales y materiales que después en una fiscalización la administración podría venir a señalarnos y decir, mire, es que usted debe haberse inscrito en este régimen, usted debe haber pagado de esta forma y no lo hizo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a dedicarle un apartado solo al tema de la integración por afectación, ¿verdad? Que es el tema, digamos, que estamos tratando de destacar y el que podría ser el progenitor de incumplimientos formales y materiales el día de mañana. Entonces partimos de la premisa de que según el ATV pueden coexistir los dos regímenes en cabeza de un contribuyente, ¿verdad? Para mantenerse en el régimen del ISR con la declaración jurada, el impuesto sobre la renta, se parte de la premisa de una afectación total, ¿verdad? O al menos parcial en una gran medida de los activos que están afectos a esa actividad, si hay algún tipo de visibilidad jurídica o utilización personal, ¿verdad?
puede haber problemas. Pensemos en el caso de una empresa que tenga un apartamento, ¿verdad? Que lo da en arrendamiento y a veces por su ubicación geográfica lo utilizan miembros de la familia o los socios. Eso ya nos traería una complicación, ¿verdad? El tema de la afectación parcial, ¿qué entendemos con claridad por afectación parcial, ¿verdad? Eso significa divisibilidad jurídica y económica. Puedo separar yo ese elemento patrimonial en diversas partes. ¿Qué pasa si no hay divisibilidad? Es decir, estos son los temas, como decía Germán, que no hay una claridad meridiana para poder hacer yo la distinción de manera usual. Por eso era que la norma decía, mire, no se complique. Si usted tiene combinación, usted va a ser globalizado, y si no, pues paga por el régimen por excepción. Pero pareciera que la administración tributaria tiene una marcado interés en que se utilicen estos regímenes pasivos. Pareciera que ya ha identificado que son regímenes más fáciles de fiscalizar y en donde, digamos, el contribuyente tiene un campo de acción menor para la contabilidad creativa y generar una serie de gastos que se utilizaban en el pasado de manera, digamos, inocente y que a veces pues, podían ser cuestionados. Entonces, el reto aquí que nos propone esta situación es cómo se determina, ¿verdad?, la inclusión de los ingresos cuando tengo esta coexistencia, ¿verdad?, del régimen de capital inmobiliario o capital mobiliario para efectos de la D101, ¿verdad? Y ahí es donde viene el reto fundamental para hacer el cierre fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo integración por afectación, según el criterio de la administración, la actividad de arrendamientos no permite gastos, ¿verdad? Entonces hay que analizar si a mí me sirve, desde el punto de vista económico y fiscal, permanecer en las rentas del capital. ¿Qué pasa si yo tengo actividad de arrendamientos con gastos? Porque estoy apalancado, ¿verdad? Necesito al menos un empleado y tiene que ser divisible del resto de los activos. En la actividad de arrendamientos más otra actividad accesoria, ¿cómo hago para declararlas, verdad? En la D125. El D125 no admite otro tipo de ingreso que no sea la del arrendamiento. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, diferencial cambiario? ¿Qué pasa con el tema de otros servicios conexos o suplementarios que yo puedo dar al arrendamiento y cobro por eso? Tengo que presentar una D101 porque no lo puedo hacer en la D125. Y esto va a generar controversias, ¿verdad? Y debemos ofrecer al cliente la posibilidad de acudir a las vías administrativas o jurisdiccionales, siguiendo las rutas normativas establecidas según cada caso concreto, porque esto, si no se define de forma pacífica, pues voy a tener problemas, ¿verdad?, de cumplimiento fiscal formal y sustancial. Por ejemplo, hay parámetros para considerar esta divisibilidad patrimonial, por ejemplo, el marco temporal. Pensemos en un vehículo de un gerente que tiene un componente de herramienta y de uso discrecional, o un ingeniero de una planta, ¿verdad? También por espacio, por metros cuadrados, ¿verdad?, de almacenes que alquilan kioscos a terceros para que hagan actividad de comercio dentro de su actividad. Eso es divisible, no es divisible. Basta esa situación para que yo tenga que incluir ese ingreso como renta del capital inmobiliario, ¿verdad? La condición residual que puedan tener algunos activos, porque resulta que tienen una afectación parcial. Bueno, ¿quién valida esa afectación parcial? ¿En qué términos se hace esa validación? Entonces, el oficio identificado bajo el número DGT 1755-2019 nos habla del tratamiento tributario de las rentas del capital inmobiliario, arrendamientos, a la luz de la ley del impuesto de la renta en el capítulo de rentas de capital y cuándo se cuenta o no con menos de un empleado reportados a la caja, ¿verdad? Entonces hay que revisar esto con nuestros clientes y de definición de una hoja de ruta, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad?, para poder determinar esto con claridad. Y aquí en esta transparencia, pues sin querer o tener la intención de leerlos, pues recordar cuál es el fundamento legal, ¿verdad?, de la afectación.
este tema que nos está abordando, y en contraposición, pues, lo que se menciona en los reglamentos, también del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Para la integración, ¿verdad? Cómo funciona en realidad la integración por afectación. La administración tributaria ha sido tímida, ¿verdad? Muy tímida. Lo ha querido decir, pero no lo dice, y encontramos pronunciamientos que se contradicen a veces entre sí. Y esto es un poco lo que mencionaba don Germán de la palabra únicamente, ¿verdad? ¿Por qué se colocó con tanta claridad el vocablo únicamente? ¿Verdad? ¿Por qué se quería esta situación? ¿Verdad? Entonces, pareciera que hay un divorcio, una dicotomía, una separación entre lo que dicen los textos normativos y los mensajes que la administración tributaria nos quiere dar a entender, con los agravantes prácticos, ¿verdad?, que conlleva esto. ¿Cómo declaro yo? ¿Cómo coexisten ambas declaraciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo únicamente tengo rentas? Pareciera que es claro, pero hay rentas también que le llamamos contaminantes, ¿verdad? Que el reglamento no nos detalla ningún criterio de materialidad o de especialidad sobre la renta contaminante, en vista de que pone como único requisito para mantenerse como un contribuyente para efectos del capítulo 11, que todos sus ingresos sean exclusivamente provenientes de actividades no gravadas con el impuesto de las utilidades. Bueno, ¿cuándo surge una renta que tiene este carácter contaminante? ¿Cuándo migro? Total o parcialmente, ¿verdad? Este es el reto que nos presenta esta situación, y de que claramente la conclusión a la que llegamos y seguimos llegando es que existe en la ley una intención de que no existan contribuyentes tributando simultáneamente en ambos regímenes. Pareciera que ese es el hilo conductor, la columna vertebral del planteamiento, pero bueno, ahora tenemos este reto que nos plantea la administración tributaria, y con base en el sistema tributario costarricense, ¿verdad?, que es la ley del impuesto sobre la renta. Debemos tener siempre presente que tanto el artículo 1 como el artículo 1 bis establecen las bases del sistema tributario costarricense para los efectos del impuesto a las utilidades únicamente. Entonces, ¿qué pasa con la afectación y la divisibilidad? ¿Cómo interactúan estos términos en donde la administración lamentablemente ha descansado como piedra angular este sistema en lo que es la afectación y la posibilidad de dividir o la visibilidad de este elemento patrimonial? Entonces, la integración patrimonial a un régimen integrado de impuesto a las utilidades será determinado entonces por el siguiente orden de prelación, ¿verdad? La condición del contribuyente como sujeto a uno u otro esquema tributario. 2, la afectación como piedra angular a la actividad lucrativa de los activos, patrimonios, bienes o derechos. Y 3, la divisibilidad que manifiesten estos elementos patrimoniales en esta relación. Y este es el ejercicio que pareciera nos coloca por delante la administración tributaria para poder llegar a las siguientes conclusiones, ¿verdad? Entonces, la prudencia aconseja que revisemos en el ATV qué condición tenemos actualmente. La divisibilidad, ¿verdad?, de verificar en nuestro patrimonio cuáles activos están en explotación, o de los que están en explotación, cuáles son divisibles o no. Comparar si hay divisibilidad, hacer un ejercicio comparativo entre ambos. Revisar si es necesario, si tengo que rectificar la D101 para generar saldos a favor y presentar una D125 por compensaciones, y evitar también el tema de las sanciones, y eventualmente van a haber controversias, ¿verdad? Va a llegar la administración y nos va a decir: señor, usted hizo ese ejercicio de comparativo de manera incorrecta, usted debe haber tributado de esta forma o de la otra, y lamentablemente van a generarse controversias, ¿verdad? Y ya para concluir y honrar el compromiso de tiempo, para dejar espacio también para algunas preguntas que quisieran hacer los oyentes, personas que nos acompañan, es el tema de la modalidad de rentas de capital mobiliario dirigido a los dividendos, ¿verdad? Los dividendos, recordemos que, como eran conocidos antes, el impuesto a la renta disponible, que estaba regulado en los artículos
16, 17, 18 y 19 de la antigua ley sin reformar, ahora son una renta del capital mobiliario. Y la administración tributaria en el oficio identificado bajo el documento DGT 2100 del 2019 nos indica de manera particular que las rentas del capital inmobiliario, cuando son obtenidas, ¿verdad?, por una persona jurídica, están grabadas también, o está superpuesto una renta del capital mobiliario que es el impuesto al dividendo, ¿verdad? Y no obstante que el artículo 27T, el inciso 2 o el inciso 4, claramente establece una exclusión de la renta ordinaria, según el artículo 15 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros creemos, y esta es una tesis que ha venido siendo promovida por propios y extraños, pero que considera que este análisis de la DGT es incorrecto, porque en el caso de la renta del capital inmobiliario se paga sobre renta bruta, ¿verdad? No sobre renta neta. O sea, no hay una renta disponible sobre la cual superponer este régimen, esta renta del capital mobiliario. Consecuencia, pues pareciera que la prudencia permite entender que esta superposición, que ha indicado la administración tributaria es incorrecta, y esto me lleva a recordar algo que dijo don Germán hace un rato, y es que recordemos que en un principio las rentas del capital se habían pensado para personas físicas, ¿verdad?, no para personas jurídicas. Cuando se le abre el portillo a las personas jurídicas para tener rentas pasivas, pues surge este tema de la superposición de renta del capital mobiliario, impuesto al dividendo, y pareciera que estos impuestos en cada una de sus cédulas o modalidades son impuestos únicos y definitivos, y que no da pie por no tributarse sobre una renta neta, que solo ocurre en el caso de las rentas del título primero, posibilidad para superponer este impuesto. De manera tal de que tendríamos que crear un caso, ¿verdad?, alguien que tendría que dar un paso al frente, pagar dividendos, pedir la devolución, ¿verdad?, o pagar dividendos y esperar a que lo fiscalicen, pero digamos lo más prudente sería pagar el dividendo, aplicar la retención de las rentas del capital mobiliario, modalidad dividendos, pedir la devolución a la administración y entrar en controversia para ver qué nos dice en el ámbito jurisdiccional esta posición. Esta es una tesis que está cobrando mucha fuerza, ¿verdad?, y que también en el caso de una holding inactiva con rentas pasivas, por ejemplo un certificado de depósito a plazo que recibe dividendos exentos por parte del artículo 28 bis de la ley del impuesto sobre la renta, el ingreso que percibe, estaría la duda, ¿verdad?, por estos dividendos debe tributar al 30%, ¿verdad?, o bien entender que con base en el artículo 6, inciso 6H del impuesto, la ley del impuesto sobre la renta, nos puede generar duda, y de ahí la prudencia aconseja articular la consulta que hacemos sobre la base del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, esos eran los diferentes aspectos que están relacionados con inconsistencias, que están relacionados con discrepancias entre la normativa y el tema relacionado a veces con pronunciamientos que ya ha decantado la administración tributaria y que, como vemos, pues en algunos casos no riman o no son consonantes con la normativa redactada por el legislador y la normativa complementaria que son sus reglamentos. Entonces, doña María, no sé si abrimos o nos referimos a algunas de las preguntas, tal vez gentilmente algunas de las personas que nos han seguido pues hayan decidido formular. Marielos, el micrófono está apagado, Marielos. Disculpe, ya lo encendí, me van a disculpar.
Les decía que Yanina nos pregunta, ¿se podría alegar válidamente prescripción en casos de fiscalizaciones tributarias a sociedades inactivas por incrementos patrimoniales no justificados? Para sociedades que adquirieron sus bienes hace más de 10 años, ocurriría la prescripción a partir de la primera declaración que hagan las sociedades inactivas. Vamos a ver, tal vez el plazo de la prescripción va a correr y pensemos que el plazo fundamental es el de 10 años, pero eso va a depender de la prueba que tenga el contribuyente. Por ejemplo, si a mí de lo que se me atribuye es tener un bien inmueble y yo tengo una escritura pública que dice que ese bien inmueble lo adquirí hace 11 años, estaría prescrita cualquier obligación que yo tuviera de documentar o de tener algo más allá de lo que la escritura dice. De ahí en adelante, el asunto será, el plazo de prescripción tendrá que ver con el soporte documental que yo tenga del elemento patrimonial que se me esté cuestionando. Gracias. Don Jorge Serrano nos consulta. En la declaración próxima hay que declarar los activos no llevados a la contabilidad, como por ejemplo una casa de habitación con el respectivo valor fiscal. Sí, correcto. De hecho, precisamente de eso se trata la declaración de las sociedades inactivas y por eso es tan importante ese primer levantamiento, porque antes de la declaración está la contabilidad. Es decir, yo tengo que ser capaz, y no estamos hablando de una contabilidad auditada, yo tengo que ser capaz de llenar la ecuación contable de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y si yo tengo un bien inmueble inscrito a nombre de mi sociedad inactiva, tengo que integrarlo en la contabilidad. ¿Cómo? Con base en los documentos de soporte, la escritura de compra, cualquier documento que me sirva para demostrar el momento en el que la adquirí. Lo correcto es que lo haga sobre el valor histórico que puedo demostrar. Y repito lo que dije hace un rato, el peor error sería, qué sé yo, que se tiene la casa ahora y de pura casualidad hay un avalúo bancario de hace 6 meses y pongo la casa y le pongo el valor del avalúo. Eso es ponerme para que la administración me diga, usted mismo me está diciendo que aportó $1 millón cuando en realidad la casa tiene 30 años. Ahí veo a don Germán asintiendo y me parece que vamos en la misma línea, ¿verdad, don Germán? Sí, nada más agregar que el efecto cuidadoso aquí es que cuando yo registro la casa en la sociedad inactiva, es lo que llamamos los contadores la contracuenta. ¿Con qué recursos adquirió la casa la compañía? ¿Fue una deuda con el socio, una deuda bancaria? ¿Fue un aporte de socios? Eso es lo que es relevante. El bien es el indicio que tiene Hacienda. Lo importante es cómo fue que yo tuve recursos para comprar ese bien. ¿Y dónde está el riesgo? Cuando es con aporte de socios. Y lo hemos dicho otras cosas y tomen en cuenta esto que les voy a comentar. Acuérdense que vamos a llegar a diciembre de este año con un déficit fiscal cerca del 10%. De tal forma que la administración tributaria va a salir a buscar información e impuestos sí o sí. Y en consecuencia va a ser auditorías diferentes a las que siempre han aplicado. En consecuencia, una auditoría donde se encuentre que yo compré una casa hace 4 años y pagué $1 millón y lo hice con recursos propios, con aportes que yo hice, y resulta que yo gano $10,000 por mes, pero eso lo pago como salario y vivo en determinado lugar, no tengo forma de demostrar de dónde adquirí el dinero para comprar esa casa. Este es el ejercicio que hay que hacer, el origen de los fondos para comprar la casa. La casa es el indicio, pero el tema importante es el origen. Aquí es donde Grant Thornton les puede apoyar a ustedes, porque tenemos el conocimiento suficiente para ayudarles a cómo documentar correctamente esta declaración para que estemos listos a declarar en enero 21. Adelante, Marielos. Gracias, don Germán. Marlon Padilla consulta. ¿Cómo se pagaría una ganancia de capital en la que tanto el comprador como el vendedor son personas físicas no domiciliadas y no contribuyentes, ya que no podría tampoco pagarse ni siquiera por el formulario de 110 al no estar inscrito ninguno de ellos? Aquí tenemos que entender que es una ganancia gravable porque el bien que se vende es un bien costarricense, ya sea que vendan las acciones de una sociedad costarricense o vendan un bien raíz. Entonces, ¿la ganancia está gravada en Costa Rica? Sí, definitivamente que sí, sobre todo con esta ley que grava las ganancias de capital. Al ser un contribuyente que está fuera el que vende, el vendedor es el responsable, no me queda ninguna duda. Hay un artículo que grava cuando este extranjero le vende a un residente, donde obligan al residente a retener, por un tema de que yo sí puedo obligar al residente a hacer retenciones a cuenta de lo que le voy a pagar al vendedor que está afuera.
Cuando los que venden son dos que están afuera, tenemos que decir, sigue siendo una ganancia gravada, el vendedor tiene que venir a declarar esa ganancia, hay una dificultad real de Hacienda de establecerlo, no quedó una retención a cuenta para obligarlo a que venga o que pague una cuenta mínima, pero como tal la ganancia de capital sí existe como hecho generador gravable en Costa Rica. Apuntando un poquito hacia eso, muy brevemente, tratándose de un bien inmueble, como es un bien inscribible, va a haber un rastro registral, entonces posiblemente por ahí haya forma más fácil de llegarle. Si son acciones, va a ser difícil de llegarle, igual habrá cambios en la representación de la compañía, pero coincidiendo con Germán, claramente hay una ganancia y lo que hay es un asunto, lo que le llaman algunos practicabilidad administrativa. Gracias. Perfecto, en eso nada más para complementar, sí, tenemos un vacío legal. Recordemos que la ley establecía una retención del 2.5, que en algún momento se entendió que era una retención única, pero hay una resolución que está todavía en borrador, que no ha sido, digamos, liberada, que hablaba de que eso era un pago a cuenta, porque recordemos que cuando el que aplica o le genera la ganancia de capital es un no residente, aplica el capítulo de impuesto de remedios al exterior. Y ahí la tarifa se incrementa al 30%, porque según el artículo 59, párrafo final, los aspectos que no estén regulados expresamente se les aplica la tarifa residual del 30%. Consecuencia, aquí lo que queda es un problema de practicabilidad administrativa, donde tendría que registrarse el comprador momentáneamente, que dudo mucho que lo haga, pero ese sería el camino correcto, pagar el impuesto y después desinscribirse ante la administración tributaria, pero efectivamente el escenario que la persona que consultó describe no tiene regulación expresa para ejecutar ese escenario de la ganancia gravada. Gracias, don Mario. Vamos con la pregunta de don Erwin Andino. Nos dice, si se trata de intereses por préstamos a sociedades en el extranjero, ¿no se aplicaría el pago de renta de ningún tipo por el tema de la extraterritorialidad? ¿Esto es correcto o más bien se tipifica como renta de capital? Vea, justamente hace un par de meses la Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad presentada en contra, vea qué curioso, de 4 sentencias de la Sala Primera. O sea, no se está impugnando la norma, se está impugnando la interpretación de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que usted plantea como teoría es lo correcto. Estamos hablando de un rendimiento que paga un no residente como consecuencia de un capital utilizado en el exterior. Resulta ser que utilizando una teoría de estrecha vinculación con la estructura económica local, la Sala Primera de la Corte en 4 sentencias dijo que eso sí era gravable en Costa Rica. Y como consecuencia de esto, hay 3 acciones admitidas, hay varias coadyuvancias, precisamente porque hay una disposición legal, tanto previa reforma como ahora, que establece que estamos frente a la retribución de un capital utilizado fuera del país. Por supuesto, siempre vamos a encontrar casos frontera. Por ejemplo, no es lo mismo el que usted tenga un certificado de depósito a plazo en un banco en Estados Unidos, lo cual es claramente una renta pasiva, o en un bono del gobierno chino, ahora que están con la vacuna, que usted a una empresa relacionada suya le financie, por ejemplo, para hacer ciertas exportaciones. Igual, bajo el pie de la letra, sería una renta que no es de fuente costarricense. Justamente por eso es que frente a la existencia de normas así de claras, pero de jurisprudencia totalmente diferente, es que la sala tendrá que resolver este planteamiento. Gracias, don Rafa. Finalmente, Jenny Araya nos dice, si una sociedad inactiva tiene una propiedad y la vende una parte a contado y la otra a crédito, ¿cómo entraría la ganancia de esos intereses? ¿Rentas a las utilidades o rentas pasivas? Recordemos que el régimen de rentas de capital que define ganancias de capital solo se habla del percibido, de la efectivamente realizado. Por lo tanto, cuando yo venda el bien de capital, cuando yo venda la casa, el acto de hacer la escritura, cuando yo firmo, yo genero la ganancia. Ya la condición de cómo me pagan es un tema de cómo yo genero el efectivo sobre esa venta realizada.
Ahí la ganancia se realiza y yo la declaro los 15 días del mes siguiente y pago el 2.25, como lo hemos hablado en otros webinars, si es un bien adquirido con anterioridad a la ley, o pago el 15 de la ganancia neta si estoy en el régimen de rentas de capital. Por lo tanto, sí tiene que ver con pagarse cuando es realmente realizada la ganancia, cuando se haga la enajenación del bien. Muchas gracias, don Germán, y muchas gracias a todos ustedes. El próximo jueves también a las 10 de la mañana les recuerdo otro webinar sin costo, el impuesto sobre el valor agregado en los clubes privados. También bastante interesante, todos invitados. Nos vamos, don Mario Hidalgo, su mensaje, si me hace el favor. Sí, bueno, muchas gracias a los asistentes a este evento. Espero que haya sido de provecho para todos. Y la idea es pues, darles valor agregado siempre en nuestra propuesta diferenciadora de valor y que tengan criterio para tomar decisiones informadas. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Don Rafa, adelante, por favor. Gracias, Marielos, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Cuenten con nosotros para cualquier cosa que les podamos servir. Como dijo bien don Germán, la administración tributaria con sobrada razón tiene que financiar el coste de todas las cargas públicas y los contribuyentes tenemos que saber cómo debemos tributar para que no nos sancionen y para que efectivamente responda a nuestra realidad económica. Gracias, don Rafa. Don Germán. Gracias, Marielos. Gracias a don Rafa y a don Mario por la participación el día de hoy, a todos los que nos han escuchado. Gracias, esperamos como siempre lo hacemos en estos eventos de Grant Thornton, que lograran obtener información para que les permita cada vez tomar decisiones con bases sólidas. Es una preocupación para Grant Thornton darles información a ustedes apoyado en la jurisprudencia a un año ya de la reforma fiscal implementada y que nos está generando aún muchísimas dudas. Solo este día de hoy fueron de inconsistencias que tiene la norma, dudas radicales que pueden impactar realmente en la forma en que yo declaro y pago mis impuestos. En Grant Thornton estamos a su disposición para ayudarles en este proceso, para acompañarles como lo hemos hecho siempre. Y recuerden que en Grant Thornton es innovación. Gracias, Marielos. A usted, don Germán, gracias a todos. Les recuerdo nuevamente en el canal Grant Thornton Costa Rica en YouTube pueden bajar todas las presentaciones. Esta estará en unas horas ya colgada ahí para que la puedan revisar, la puedan copiar. Y si quieren la presentación, me escriben por favor y con todo gusto se las estamos enviando en el transcurso del día. Los esperamos el jueves. Muchísimas gracias. Feliz día a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Marielos. Muy amable. Gracias.